Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al economista Tony Bosa, quien además, bueno, fue parlamentario también. Estuvimos juntos en el viejo Congreso, ¿no? En la fracción de la causa R. Cuando la causa R era de izquierda. Cuando la causa R, bueno. Ellos pudieran decir cualquier cosa, otra cosa. A veces la diversidad de opiniones, ¿no? Claro, estábamos allí en la causa R en esa época. Y bueno, tú también fuiste dirigente estudiantil en el siglo pasado. ¿Cómo no? Pero eres economista y bueno, tenemos muchas cosas que hablar de economía y de política. Me gustaría, en primer lugar, entrar con temas que están muy actualizados. Por ejemplo, lo que se está debatiendo hoy en el seno de la Organización de Estados Americanos, la probable o la posible suspensión o expulsión de Venezuela del organismo. Me gustaría comenzar por allí, Tony. Me imagino incluso que el debate debe estar casi en pleno proceso, ¿no? Sí, debe estar por comenzar. Es como una especie de juego anticipado. La gente ya sabe más o menos qué esperar. Existe una propensión de utilizar la OEA. Primero hay que recordar el origen de la OEA, Vladimir. Yo recuerdo que en el año 49, cuando fue el Gaitanazo, cuando fue el Bogotazo, que fue la muerte del asesinato de Gaitán, era la primera asamblea donde se decidía la creación de la OEA como tal. Era la asamblea de las naciones latinoamericanas que tenían otra denominación y a partir de ese año se le llamó precisamente OEA. Organización de Estados Americanos. ¿Qué sucedió allí? Allí se convocó nuevamente para el año 53. Por cierto, esa asamblea fue aquí en Caracas. ¿Qué se decidió y cuál fue el motivo de esa reunión en Caracas? Que por cierto, un personaje muy famoso, que era hermano de Alan Dulles, que en ese caso era agente de la CIA y fue director de la CIA, fue el representante de los Estados Unidos. La decisión que se tomó en Caracas fue posibilitar el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Sí, esos son los antecedentes de la OEA. Que hoy Venezuela esté en el foco de la OEA es algo, yo diría que coherente con lo que ha sido esta organización en el tiempo. Y si uno, por supuesto, si uno analiza y se sustrae de la polémica interna que tenemos los venezolanos, nosotros podemos ver cuáles son los métodos que se utilizan. Son métodos coercitivos. Si tú ves cuáles son las naciones, Colombia, México, Perú, Argentina, Brasil, si tú ves el background de estos países en términos de cuáles son los reclamos que se le hace a Venezuela, no hagamos una evaluación de los países, hagamos una evaluación de las exigencias que ellos hacen a Venezuela. Por ejemplo, en el marco de las elecciones. Si tú evalúas esos mismos países sobre las exigencias que le hacen a Venezuela, por ejemplo, en el marco de la participación. Colombia en el 2014 tuvo una participación del 36%. Santos fue electo con el 36% de participación. Y cuando tú sumas lo que obtuvo, después que tú sacas ese 36%, Santos fue electo algo así como con el 20% del electorado. Entonces, si tú lo mides por la misma vara que nos quieren medir a nosotros, no pasan la prueba. Entonces, yo por lo menos soy un venezolano que como conozco la OEA, no me preocupo. Lo que me preocupa no es lo que se decide en la OEA, porque es como una especie de antesala. Lo mismo que pasó aquí en el año 53, la OEA no es el determinante. El determinante es la voluntad de poder que tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando nos convocaron para el año 53, era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, venían con un plan que era derrocar a Jacobo Arbenz. Y todo lo que se hizo aquí fue argumentar en función de acciones que ellos ya tenían preparadas. Recuerdo que hubo dos casos de votos en contra o de abstenciones, que uno fue el de Argentina, por cierto. Y después de esa reunión aquí en Caracas, lo que procedió fue el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Lo que me preocupa no es la OEA, lo que me preocupa es la determinación de los Estados Unidos de profundizar las agresiones contra Venezuela. Ahora, Tony, fíjate, ¿por qué Venezuela ha quedado aislada? ¿Qué es lo que ha pasado también en la percepción que hay sobre lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, en materia de libertades políticas, en materia de derechos políticos, en materia de la actuación del poder electoral, en materia de justicia, como para que hoy esté planteada esa situación y por qué esa mayoría con la cual Venezuela hacía juego se resquebrajó? Incluso muchos países con los que Venezuela tenía buena relación, incluso en tiempos de Chávez y comenzando el gobierno de Maduro, ya no la tienen. ¿Qué pasó allí? Aparte de los cambios políticos, ¿no será que algo está pasando en Venezuela? Bueno, primero, no hay tal mayoría en contra de Venezuela. Si tú te das cuenta, la traba que tienen ahorita, en este instante, es que ellos tienen que reunir 24 votos. Ni siquiera tienen 18, que sería la
la votación simple para llamar a un proceso. Luego, si el proceso se da, tendrían que reunir 24 electores. Y hasta el momento lo que tienen son 14. Es decir, no tienen una mayoría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay tal aislamiento. Es una sensación que han creado a través de los medios. Si tú te pones a ver, ¿cómo es posible que un país aislado como Venezuela sea el presidente, por ejemplo, de los no alineados? Que son más de 140 países, o casi 140 países. Entonces, estamos hablando del 60% de los países del mundo. Es curioso porque fíjate lo que yo he estado reciente antes de entrar al programa. Estaba leyendo una noticia del Universal. Entonces dicen que Venezuela está acosada y está siendo sancionada porque los países que son México, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Colombia, son el 70% de la población. Como si un país que tenga más población que otro tiene más votación que otro. O sea, como generan como una especie de forjamiento de la información para hacer ver de que hay una mayoría de personas que están en contra del país. Si fuese así, entonces China tiene una votación que vale 5 veces por la de los Estados Unidos. Es una forma un poco truculenta de generar la noticia. Venezuela tiene 14 países que están de alguna u otra forma sometidos a cierto nivel de presión, y eso todo el mundo lo sabe, para tomar una posición. Otros lo hacen de manera muy les satisface hacerlo. Pero son 14 países, 14 de 35, de 36. Claro, hay que esperar el desarrollo del debate a ver finalmente. Hay que esperar el desarrollo. ¿No? Hoy en la tarde podemos saber si hay tal mayoría en contra de Venezuela o es una ficción. De todas maneras, Venezuela está en un proceso de desincorporación de la OEA. Sí. Yo creo que Venezuela, por eso te digo, el problema no es estar o no estar en la OEA. El problema no es lo que la OEA decida. El problema es este juego. Necesita Estados Unidos una especie de carta aval, que fue lo que hicieron con Jacobo Arbenz. Luego, en la alianza que tiene con Colombia, que Colombia ahora es parte de la OTAN, porque si no sé si has visto las noticias de España, Italia, la OTAN está en un momento en que no está siguiendo a pie juntilla a los Estados Unidos en Europa y en el Medio Oriente, les está sacando el cuerpo. ¿Por qué? Porque los europeos no se suicidan, los europeos tienen sus intereses. Y en la locura de Estados Unidos de seguir intentando aislar a Rusia, ha logrado que sus socios más inmediatos no le sigan a pie juntilla el discurso. Recientes las declaraciones ahorita, fresquecitas, del nuevo primer ministro de Italia, Conte, es que ellos no están dispuestos a pelear contra Rusia y que la OTAN no es el escenario para que Israel, por ejemplo, utilice mecanismos de coerción. Le sacaron el cuerpo a Estados Unidos y a Israel. Entonces, lo que me preocupa, y creo que debe ser preocupación de